Una nación al borde del colapso, calles silenciosas, puertas cerradas. Un pueblo que alguna vez confió en la protección de su Dios, ahora se consume en el miedo. Desde las murallas de Jerusalén se divisan columnas de humo en la lejanía, señales de ejércitos enemigos que avanzan inexorables. La ciudad, orgullosa en el pasado, hoy tiembla bajo el peso de su propia corrupción. Comerciantes que mienten, jueces que venden justicia por unas monedas y altares paganos que iluminan la noche con un fuego que no proviene del cielo. En medio de aquel caos, un solo hombre se atreve a escuchar la voz que todos ignoran. Su nombre, Isaías. Nadie lo esperaba. Nadie quería oír lo que estaba a punto de pronunciar, porque cuando Dios envía un mensajero, sus palabras rara vez acarician los oídos. Isaías caminaba despacio entre las callejuelas de piedra, su túnica rozando el polvo, mientras sentía que algo sobrenatural lo rodeaba. Cada rincón de Jerusalén olía a desesperación. Algunos lo miraban con desprecio, otros con curiosidad, pero la mayoría apartaba la vista, como si temieran que sus ojos revelaran su propia culpa. Aquel día, en el corazón del templo, sintió que el mundo se detenía. Las lámparas ardían con un brillo extraño, y el eco de sus pasos parecía resonar como un tambor en medio del silencio. Isaías levantó la vista al cielo y supo que su vida jamás volvería a ser la misma. En lo profundo de su corazón, escuchó un susurro que no era humano, una pregunta que atravesaba el tiempo: ¿quién irá por nosotros? Mientras el viento se colaba por las columnas del templo, el profeta sintió que la historia de su pueblo pendía de un hilo. Afuera, las naciones conspiraban, la idolatría reinaba y el juicio parecía inevitable. Pero dentro de aquel instante sagrado, Dios estaba a punto de revelar un mensaje que cambiaría la historia para siempre. Tú, que escuchas esta historia, estás a punto de entrar en el mundo de un hombre que caminó entre el juicio y la esperanza. Un hombre que se atrevió a ver lo que otros no querían mirar. Esta es la historia de Isaías, y su mensaje sigue vivo hasta hoy. El eco de los pasos de Isaías aún resonaba en su mente cuando comenzó a recordar cómo su pueblo había llegado a esa hora oscura. Judá, la tierra que Dios había prometido bendecir, estaba al borde del abismo. Los años de prosperidad bajo el rey Uzías se habían desvanecido como polvo en el viento. Las murallas que alguna vez simbolizaron fuerza, ahora eran testigos mudos de la corrupción que devoraba el corazón de la nación. Desde los palacios hasta los mercados, el pecado caminaba sin temor. En el norte, el poderoso imperio asirio extendía su sombra. Sus ejércitos eran como un enjambre de langostas que arrasaba todo a su paso. Las noticias de ciudades vecinas cayendo bajo su dominio llegaban a Jerusalén con el peso de una condena. Cada mensajero que atravesaba las puertas traía historias de terror. Pueblos quemados, familias dispersas, ídolos saqueados. El pueblo de Dios, que antes confiaba en su Señor, ahora buscaba alianzas desesperadas con naciones paganas, creyendo que la diplomacia salvaría lo que la fe había abandonado. Isaías caminaba por las calles y veía a los niños hambrientos junto a los altares de Baal. Los sacerdotes del templo cumplían con los rituales, pero sus corazones estaban lejos de Dios. Los líderes negociaban en secreto, creyendo que podían comprar paz con oro manchado de idolatría. Era una ciudad que respiraba miedo y pecado, un pueblo que había olvidado el pacto que lo hizo grande. En la soledad de la noche, Isaías contemplaba Jerusalén desde lo alto de la muralla. La luna iluminaba las torres y el humo de los sacrificios subía al cielo, mezclado con el olor de la madera quemada. Y en ese instante comprendió que su llamado no sería fácil. No se trataba solo de advertir a los suyos del peligro que venía de afuera. Su verdadera misión sería enfrentar el peligro que ya vivía dentro, la rebelión de un corazón endurecido. Aquella visión lo perseguía, un pueblo al borde del juicio,
y una voz en su interior que le recordaba que el tiempo de la indiferencia había terminado. Isaías estaba a punto de ser testigo de lo sobrenatural, de la presencia misma del Dios que habla desde la eternidad, y su respuesta cambiaría para siempre el destino de su vida y el de su nación. La noche cayó sobre Jerusalén como un manto pesado, y el silencio del templo parecía contener la respiración de la ciudad. Isaías cruzó el umbral sagrado, sintiendo que cada paso lo llevaba a un lugar donde lo humano se encuentra con lo eterno. Las columnas se alzaban como gigantes de piedra, y el aroma del incienso flotaba en el aire, envolviéndolo en un misterio que erizaba su piel. Entonces ocurrió. Una luz deslumbrante irrumpió en la penumbra, un resplandor que no provenía de lámparas ni de fuego humano. Sus ojos se abrieron al mundo invisible. Allí estaba el trono del Altísimo, alto y sublime, con un resplandor que superaba cualquier sol. Alrededor del trono, serafines flotaban con alas que cubrían sus rostros y pies, cantando con voces que estremecían los cimientos. Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. El templo entero tembló. El suelo bajo sus pies vibraba como si la creación misma reconociera la presencia de su Creador. Isaías cayó de rodillas, dominado por un temor reverente. Sintió el peso de su indignidad, la certeza de que ningún hombre puede permanecer de pie ante una gloria tan pura. ¡Ay de mí, que soy hombre de labios impuros, y habito en medio de un pueblo de labios impuros!, clamó, mientras el eco de su confesión desaparecía entre las columnas. Entonces, uno de los serafines descendió. En sus manos llevaba un carbón encendido tomado del altar. La brasa ardiente tocó sus labios, y una voz profunda declaró: «Tu culpa ha sido quitada, tu pecado perdonado». Un escalofrío recorrió su cuerpo. El hombre temeroso ahora era un vaso limpio, preparado para la misión que cambiaría su destino. De pronto, la voz de Dios resonó con fuerza: «¿A quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros?». El corazón de Isaías latía como un tambor en su pecho. Sus ojos, todavía humedecidos, brillaban con determinación. Sin dudar, pronunció las palabras que lo marcarían para siempre: «Heme aquí, envíame a mí». Mientras lees estas palabras, piensa por un momento. Dios sigue buscando hombres y mujeres dispuestos a escuchar su voz en medio del ruido del mundo. Si estas historias despiertan algo en tu corazón y quieres seguir conociendo relatos que tocan el alma, suscríbete ahora y acompáñanos en este viaje. La misión de Isaías acababa de comenzar, y el destino de una nación colgaba de su obediencia. El amanecer cubría Jerusalén con un tono dorado, pero para Isaías el mundo ya no era el mismo. Había visto lo que ningún hombre podía olvidar: la gloria de Dios. Sus labios purificados ardían todavía con el recuerdo del carbón encendido, y su corazón latía con la certeza de que su vida ya no le pertenecía. Esa mañana, mientras descendía las escaleras del templo, sabía que llevaba en su interior un mensaje que podía salvar a su pueblo o condenarlo. Las calles de la ciudad bullían de actividad, pero su belleza estaba rota por la hipocresía. Comerciantes gritaban sus precios mientras, en los rincones, sacerdotes falsos ofrecían incienso a ídolos extranjeros. Niños descalzos jugaban cerca de altares paganos, mientras los ancianos se lamentaban del miedo que se respiraba en el aire. Isaías caminaba entre ellos como un hombre que veía lo invisible, y cuando abrió la boca, su voz no tembló. Así dice el Señor: «Ay de esta nación que ha cambiado la gloria de Dios por la mentira». Los que lo escuchaban se detenían un instante, sorprendidos, pero pronto volvían a sus asuntos. Otros, irritados, lo insultaban. Los líderes murmuraban entre sí, molestos de que aquel hombre se atreviera a desafiar su poder. No fue recibido con aplausos ni reconocimiento, sino con indiferencia y desprecio, pero cada palabra que pronunciaba
Era como un martillo que golpeaba las conciencias dormidas. Día tras día, Isaías recorría los mercados, las plazas y las puertas de la ciudad. Su túnica, movida por el viento, parecía señalar que la voz de Dios no podía ser callada. Sin embargo, el rechazo crecía. Algunos se burlaban de él, otros lo llamaban loco. Y en la intimidad de sus noches, el profeta sentía el peso de la soledad, preguntándose si alguien escucharía antes de que fuera demasiado tarde. Pero cada vez que la duda intentaba tocar su corazón, recordaba la visión, recordaba la luz, los serafines, la voz que lo había llamado por su nombre. Sabía que no estaba solo, sabía que aunque el mundo lo despreciara, el cielo lo había enviado. Su misión era clara: advertir, despertar y preparar el camino para la esperanza que aún brillaba detrás de las nubes del juicio. El viento del amanecer soplaba sobre las murallas, llevando sus palabras por la ciudad. Isaías no sabía que aquellas primeras proclamaciones serían apenas el inicio de un camino largo, lleno de desafíos, donde la voz de Dios resonaría más fuerte que los rugidos de los imperios. La historia del profeta apenas comenzaba. El sol ardía sobre Jerusalén y las murallas reflejaban un calor sofocante. Isaías avanzaba por las calles, su rostro serio, mientras observaba la decadencia que consumía a su pueblo. Las plazas estaban llenas de vendedores que ofrecían incienso para ídolos, amuletos para la buena suerte y sacrificios a dioses extranjeros. La ciudad que había sido llamada Santa ahora respiraba como un mercado de supersticiones. Cada esquina parecía un altar para otro dios, cada rostro reflejaba miedo o indiferencia. El profeta levantó la voz con una fuerza que parecía venir del cielo. ¡Ay de la nación pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de perversos que han abandonado al Señor! Sus palabras resonaron contra las piedras, pero pocos quisieron escucharlas. Algunos se detuvieron, inquietos por la autoridad de su voz. Otros se rieron, creyendo que era un fanático. Isaías sabía que hablaba para un corazón endurecido, un pueblo que solo reaccionaría cuando la espada extranjera golpeara sus puertas. Mientras caminaba, sus ojos se detenían en escenas que desgarraban su alma. Sacerdotes del templo ofreciendo sacrificios mecánicos, sin fe, niños famélicos correteando cerca de altares de Baal, comerciantes que engañaban a los pobres mientras presumían de sus riquezas. Cada imagen era un recordatorio de que el juicio no era un rumor lejano, sino una realidad que se acercaba con pasos firmes. El mensaje de Isaías se volvió más severo. Anunció sequías, invasiones y humillación para un pueblo que había cambiado la gloria de Dios por el polvo de la idolatría. El fuerte caerá, y el orgulloso será humillado. La tierra se estremecerá bajo el peso del pecado de sus habitantes, proclamaba, mientras su voz se mezclaba con el murmullo de los que lo despreciaban. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Isaías no perdió la esperanza. Sabía que su misión no era solo advertir, sino preparar el terreno para la luz que vendría después de la tormenta. Cada palabra dura que salía de sus labios era también un acto de amor, una última oportunidad para que su pueblo despertara. Al caer la tarde, Isaías miró hacia el horizonte. Nubes oscuras se acumulaban sobre las colinas, como si la naturaleza misma respondiera a su mensaje. El viento arrastraba polvo y hojas por las calles vacías, y en ese instante, el profeta comprendió que la noche más oscura aún estaba por llegar. La ciudad no escuchaba, los reyes no se arrepentían, y el eco de su advertencia parecía perderse entre los muros. Pero él no podía callar. Su voz era ahora la trompeta de Dios que resonaba antes del juicio. Tras días y semanas de advertencias, la voz de Isaías comenzó a transformarse. Entre las sombras del juicio, una luz empezó a brillar en sus mensajes.
porque aunque Dios había decretado corrección para su pueblo, su misericordia jamás se apagaba. En medio del polvo y la desesperación, Isaías se convirtió en mensajero de esperanza. En una de sus visiones más profundas, mientras la ciudad dormía bajo el manto de la noche, Isaías vio un horizonte iluminado. Entre la oscuridad de la historia, se levantaba una promesa eterna. Un rey justo nacería. Sus palabras resonaron como agua fresca en el desierto. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Sobre los que habitaban en tierra de sombra de muerte, una luz resplandeció. Los pocos que escuchaban sentían un estremecimiento, porque esas frases no eran simples palabras, eran el eco del futuro. Isaías describió aquel milagro con detalles que el mundo tardaría siglos en comprender. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Mientras sus labios pronunciaban esta promesa, los cielos parecían abrirse por un instante, y la desesperanza se transformaba en expectativa. La ciudad, sin embargo, aún se debatía entre la idolatría y el miedo. Algunos se burlaban del profeta. ¿De qué nos sirve un niño cuando los ejércitos enemigos ya marchan hacia nosotros? Pero Isaías sabía que las promesas de Dios no se miden en lógica humana. Su misión no era convencer con estrategias políticas, sino encender una llama de fe que resistiera las tormentas del tiempo. Los días siguieron y sus mensajes alternaban entre advertencias y rayos de luz. Isaías hablaba de un remanente fiel, de un pequeño grupo que se mantendría firme cuando todo se derrumbara. Sus palabras eran como semillas plantadas en tierra dura, que un día germinarían en la esperanza de generaciones. Al final de aquella jornada de revelación, Isaías levantó su mirada al cielo estrellado. Recordó la visión del trono y el carbón encendido. El Dios que juzga también salva. El Dios que corrige también levanta. Y aunque el rugido de los imperios resonaba a lo lejos, el profeta sabía que había encendido una chispa que ningún viento podría apagar. Las profecías de Isaías comenzaron a llegar hasta los pasillos del poder. Los reyes de Judá escuchaban rumores de aquel hombre que caminaba por las calles anunciando juicio y esperanza, y aunque muchos lo despreciaban, sabían que su voz no era como la de los demás. En los días del rey Ezequías, la amenaza asiria se volvió insoportable. Los mensajeros llegaban jadeando a Jerusalén con noticias de destrucción. Ciudades arrasadas, pueblos convertidos en cenizas, y un ejército que parecía un monstruo imparable avanzando desde el norte. Las murallas de Jerusalén se llenaron de arqueros y centinelas. Las madres abrazaban a sus hijos en las casas de piedra, mientras el murmullo del miedo recorría las calles. Y en el corazón del palacio, Ezequías se debatía entre la diplomacia y la fe. Algunos consejeros le suplicaban hacer pactos con Egipto, otros pagar tributo a Asiria para salvar la vida. Pero entonces Isaías entró, su túnica movida por el viento, sus ojos ardiendo con la certeza de quien ha visto al Dios viviente. «No temas», dijo con firmeza, «el Señor defenderá esta ciudad. El rey de Asiria no entrará en ella, ni lanzará flecha alguna contra sus muros». Las palabras eran como un rayo en medio de la tormenta. Ezequías, con el corazón temblando, cayó de rodillas y elevó una oración que sería recordada por generaciones. En ese silencio cargado de fe, la ciudad esperó el milagro. La noche cayó, y los tambores enemigos resonaban a lo lejos. Las hogueras de los asirios iluminaban el horizonte como si un mar de fuego rodeara Jerusalén. Nadie dormía. Los centinelas veían sombras moverse entre los olivares y escuchaban los susurros de un viento extraño. Entonces, sin aviso, la mano de Dios actuó. Un ángel recorrió el campamento enemigo, y al amanecer, la ciudad despertó para encontrar silencio. Un silencio que helaba la sangre. Miles de soldados asirios yacían sin vida,
y el ejército que parecía invencible se retiró sin haber disparado una sola flecha. Isaías caminó por las murallas al alba, mientras el sol iluminaba la ciudad salvada. El pueblo lo miraba con una mezcla de asombro y reverencia. Ese día, comprendieron que no era un loco ni un fanático, era un mensajero del cielo. Y aunque la paz regresó por un tiempo, Isaías sabía que el verdadero cumplimiento de sus palabras aún estaba por venir, porque la historia de Jerusalén era más grande que cualquier victoria temporal. Apuntaba a un Salvador que un día cambiaría el mundo para siempre. Con el tiempo, la voz de Isaías dejó de hablar solo del presente y comenzó a penetrar los misterios del futuro. Sus labios, que antes habían proclamado juicios y advertencias, ahora dibujaban con palabras la imagen de un Salvador que aún no había nacido. Era como si Dios le permitiera ver a través de los siglos, contemplando el sacrificio que traería redención al mundo. Entre las sombras del templo y las colinas de Jerusalén, Isaías pronunció una de las profecías más conmovedoras de la historia. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Sus oyentes, incapaces de comprender la magnitud de esas palabras, lo miraban confundidos. ¿De quién hablaba? ¿Acaso de un rey derrotado? ¿De un hombre inocente que cargaría con el dolor de todos? Isaías describió al siervo sufriente con tal detalle que parecía estar presenciando su camino hacia la cruz siglos antes de que ocurriera. Sus palabras flotaban en el aire como un eco eterno. Mas él, herido, fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cada sílaba era un golpe al corazón de su pueblo, un anuncio de amor y de sacrificio que cambiaría la historia para siempre. Pocos entendieron el alcance de su mensaje. Algunos lo ignoraron, otros lo llamaron exagerado, pero Isaías sabía que hablaba de algo que superaba su propia vida. Era el preludio de una salvación que alcanzaría no solo a Judá, sino a todas las naciones. Mientras el viento nocturno soplaba entre las palmeras, el profeta sentía que sus palabras se unían al canto silencioso de los siglos, esperando el día en que se cumplirían. Tú, que escuchas esta historia, piensa en el eco de estas profecías. Si esta historia toca tu corazón y quieres que más personas descubran el poder de la palabra de Dios, comparte este mensaje ahora mismo y sé parte de quienes llevan luz donde reina la oscuridad. Isaías cerró los ojos por un instante y en su espíritu vio la figura del Salvador caminando entre los hombres, despreciado, pero victorioso. Supo que, aunque él no vería ese día, su voz sería el puente entre el cielo y la tierra, preparando a la humanidad para el mayor acto de amor. Los años pasaron, y el cabello de Isaías se tornó blanco como la ceniza de los sacrificios en el altar. Su andar se volvió más lento, pero su mirada conservaba la firmeza de aquel día en que dijo: «Heme aquí, envíame a mí». Jerusalén había cambiado. Algunos reyes habían escuchado su voz, otros lo habían despreciado, pero ninguno pudo ignorarla. Su nombre ya era sinónimo de advertencia y esperanza, un recordatorio viviente de que Dios habla a quienes se atreven a escuchar. En su vejez, Isaías caminaba por los patios del templo al amanecer. La luz del sol iluminaba las columnas, y el eco de su bastón contra las piedras parecía marcar el paso de los años. Cada rincón le recordaba los momentos en que vio la gloria del Señor, los días en que proclamó juicios entre el clamor del pueblo, y las noches en que sus labios anunciaron la llegada de un Salvador que aún estaba por venir. No había multitudes siguiéndolo, ni coronas de reconocimiento. Su recompensa era otra: saber que había sido fiel a la voz que lo llamó. Y mientras contemplaba Jerusalén desde la muralla,
Veía más allá de las murallas físicas. En su corazón, la ciudad de Dios era eterna, y su esperanza descansaba no en reyes terrenales, sino en el Mesías prometido. Isaías reflexionaba sobre la fragilidad de la vida. Había visto reinos levantarse y caer, ejércitos desaparecer como polvo en el viento, y hombres poderosos que un día temblaron ante la muerte. Sin embargo, la palabra de Dios que él proclamaba permanecía firme. Su legado no eran riquezas ni monumentos, sino las profecías que cruzarían los siglos y hablarían a todas las generaciones. Una tarde, mientras el viento jugaba con su túnica, Isaías se detuvo frente a un grupo de niños que jugaban en la calle. Los miró con ternura, recordando las palabras de esperanza que había pronunciado, que un niño traería luz al mundo. Sus ojos se humedecieron, porque entendía que su misión no era ver el cumplimiento, sino preparar el camino para que otros lo vieran. El anciano profeta suspiró y elevó su mirada al cielo. La ciudad seguía siendo imperfecta, los hombres seguían tropezando, pero él sabía que su voz había cumplido su propósito. Isaías no necesitaba aplausos, porque su historia ya estaba escrita en los cielos. El sol descendía sobre Jerusalén, tiñendo de oro y carmesí las murallas que habían escuchado tantas historias. Isaías, ya en los últimos días de su vida, se apoyaba en su bastón mientras contemplaba la ciudad que había amado con un amor que dolía. Cada piedra parecía guardar el eco de sus advertencias. Cada esquina recordaba un llamado al arrepentimiento. Cada viento que cruzaba las torres traía consigo sus palabras sembradas en el corazón de su pueblo. En el silencio de esa tarde, el profeta sintió que su historia estaba llegando a su último acto, pero sin tristeza. No había coronas sobre su cabeza, ni ejércitos marchando en su honor, pero sabía que su nombre estaba escrito en la eternidad. Había sido testigo de la gloria de Dios y mensajero de su palabra. Había caminado entre el juicio y la esperanza, y había sembrado profecías que cruzarían los siglos para anunciar al Salvador del mundo. Isaías cerró los ojos y recordó la visión que lo había marcado para siempre. El trono alto y sublime, los serafines cantando, y la voz que preguntó, ¿a quién enviaré? Sonrió al pensar que, entre millones de hombres, su corazón respondió, heme aquí, envíame a mí. Ese eco seguía resonando en lo profundo de su alma, recordándole que la verdadera grandeza no se mide en aplausos humanos, sino en obediencia a la voz de Dios. Hoy, su legado vive en cada palabra escrita en su libro. Vive en las promesas que anuncian juicio para el orgulloso y esperanza para el que cree. Vive en las profecías mesiánicas que se cumplieron siglos después, cuando un hombre llamado Jesús caminó entre los hombres, llevando sobre sus hombros la salvación prometida. Y ahora, tú que escuchas esta historia, estás frente a un espejo del alma. ¿Escucharás tú también la voz que un día llamó a Isaías? ¿Responderás como él, con un corazón dispuesto a decir, heme aquí? Déjanos en los comentarios qué mensaje te ha dejado la vida de este profeta y qué otros personajes de la Biblia deseas que conozcamos juntos. Así, su voz seguirá resonando y juntos mantendremos vivo su legado. El viento sopló sobre Jerusalén, llevando consigo las últimas palabras del profeta. Isaías no necesitaba estar entre los vivos para seguir hablando. Su mensaje había cruzado el tiempo y hoy ha llegado hasta ti.